Bajo el techo de una humilde casa en El Salto, Jalisco, vivió una familia disfuncional, los Torres Valenzuela. El matrimonio de Isidro Torres, un hombre violento, prepotente y autoritario, que con frecuencia golpeaba a su esposa e hijos y que se desempeñaba como policía en el gobierno porfirista, y Bernardina Valenzuela, una fanática religiosa. Este matrimonio trajo al mundo a Delfina, María del Carmen, María Luisa y María de Jesús. La violencia dentro de la familia hicieron que María del Carmen, siendo una adolescente, huyera de su casa con su pareja de ese entonces, Luis Jasso. Isidro la buscó hasta encontrarla y después de casi matarla a golpes, la encarceló sin causa en la prisión municipal. Justo ese día, Isidro asesinó con varios disparos por la espalda a un sospechoso de varios delitos, llamado Félix Ornelas. Justo eso volvió Isidro un prófugo de la justicia, así que decidió huir. En ese momento, la familia cambió su apellido a González. Esto para evitar represalias. ¿Pero qué creen? Dejó en la cárcel a María del Carmen por 14 meses. Pero mientras ella tenía una relación con un tendero de 50 años, que no se sabe cómo conoció, pero gracias a él salió. Para 1935, las hermanas trabajaban en una fábrica textil, pero la paga era deplorable. Justo a esto se le suma que ellas estaban en una situación de pobreza extrema. Para 1938, María del Carmen conoció a Jesús Vargas, el Gato, con el cual abrió una cantina en El Salto. En este tiempo murieron Isidro y Bernardina. Pero la vida sigue, y justo cuando pensaron que la suerte estaba cambiando, Jesús despilfarró el dinero y cayeron en la ruina, por lo que la relación quebró y Carmen regresó con sus hermanas. Pero a su regreso, ¿qué creen? Los padres de las hermanas les habían dejado una pequeña herencia. Delfina, al tener ese dinero, abrió su primer prostíbulo en El Salto, Jalisco. Y aunque la prostitución era ilegal en ese lugar, la vigilancia era casi nula, así que duró muchos años abierto. El hijo de Delfina tenía diversas tareas importantes. Se encargaba de supervisar a las jóvenes, de controlar la seguridad del lugar, y además le pagaba a las autoridades para que no clausuraran el sitio. Pero justamente un día el pago a los agentes no funcionó y llegaron a cerrarles el lugar, en donde el Tepo, hijo de Delfina, respondió sacando un arma de fuego, pero los agentes de la policía de inmediato lo acribillaron frente a su madre. Ese suceso desencadenó las ganas de vengarse de Delfina y comenzaron a contratar militares para encontrar a los responsables del asesinato de su hijo. Y de esa manera iniciaron con una serie de asesinatos a los policías que estuvieron involucrados. Debido a esa situación, las hermanas decidieron mudarse a Guanajuato. Esto con María de Jesús. Poco tiempo después, en 1949, María del Carmen murió de cáncer. Pero para 1954, Delfina y María Luisa abrieron el Guadalajara de noche, esto en Lagos de Moreno, Jalisco, durante las fiestas del pueblo. La corrupción era pieza clave de este negocio, pues imagínate, consiguieron permisos hasta del entonces alcalde a cambio de uno que otro favorcito. Mientras esto pasaba, en diversos estados de la República Mexicana habían más mujeres desaparecidas con edades entre los 12 y 15 años. ¿Te imaginas dónde terminaban? Las mujeres eran engañadas o compradas a tratantes y acababan en la casa de las hermanas. De hecho, una vez raptadas y llevadas al burdel, lo que ganaban era justo para gastarlo dentro del mismo. Esto porque estaban obligadas a comprar a las madrotas suministros como ropa y comida a precios arbitrarios, acumulando así inmensas deudas. El negocio prosperó hasta tener diversos prostíbulos en Jalisco y Guanajuato. Justamente en una visita de María de Jesús a sus hermanas, coincide por casualidad con Guadalupe Reynoso, también dueña de un burdel. En ese momento queda fascinada con el giro elegante del negocio y tiempo después lo adquiere para sí misma, pero no le funcionó como creyó, por lo que mejor adquirió el Poquianchis, que era propiedad de un hombre que llevaba el mismo apodo y aunque lo rebautizó como la Barca de Oro, siempre lo conocieron por el nombre original. Para poder establecer su negocio, María de Jesús se prostituyó con las autoridades responsables de otorgar los permisos, y así operar más o menos bajo el marco de la legalidad. De hecho, la Secretaría de Salud emitió tarjetas de control falsas. Estas eran extendidas a todos sus prostíbulos, y las Poquianchis las utilizaban para presumir de que las muchachas estaban sanas. Esas tarjetas costaban mucho dinero, pero servían para que los clientes estuvieran tranquilos. No pasó mucho tiempo cuando María de Jesús ya era conocida con el nombre de la Poquianchis, apelativo que después le pasó a sus 3 hermanas. Para ese momento, María Luisa las dejó para tener sus propios negocios de prostitución en Tamaulipas. Solo les pedía a sus hermanas que les mandaran mercancía. Las hermanas tenían negocios en conjunto y para este momento eran una gran mancha negra en la sociedad, pues eran una gran red de trata de blancas en todo México. En 1962 cambió el gobierno de Guanajuato y complicó el negocio para María de Jesús. Las nuevas autoridades impulsaron una ley que prohibía las casas de citas. Al verse imposibilitada para trabajar, y después de la clausura del Poquianchis, quedaron solo con el Guadalajara de noche, esto en Lagos de Moreno. ¿Pero qué creen? Decidieron comprar el rancho Loma del Ángel y transformarlo en prostíbulo. Hasta este momento nadie sabía nada del tema, o hacían como que nadie sabía, hasta que en 1964 Catalina Ortega, una de las más recientes muchachas en llegar al prostíbulo, logró escapar.
y se presentó en la comandancia de la Policía Judicial de León, Guanajuato. Las autoridades giraron una orden de aprehensión y detuvieron a las hermanas Poquianchis. En ese momento, el caso fue difundido por la revista Alarma y las mujeres rescatadas dieron su testimonio. Las víctimas contaron a la policía que eran golpeadas y torturadas. Incluso muchas fueron asesinadas y enterradas dentro del mismo predio donde eran explotadas. También mencionaron que cuando resultaban embarazadas les practicaban abortos. Y en caso de nacer los niños, estos eran asesinados. Delfina, Francisco Camarena García, que era su chofer, y sus hombres acudían a rancherías, donde buscaban a las niñas más bonitas y si las sorprendían solas, simplemente las secuestraban. Y si estaban con sus padres, les ofrecían darles trabajo como sirvientas, a lo que los padres accedían. Apenas llegaban al burdel, los ayudantes se encargaban de violarlas, uno tras otro. Y si lloraban o se resistían, las golpeaban hasta quedar inconscientes. Después de todo esto, las bañaban con cubetas de agua helada, les daban vestidos y las sacaban por la noche a que comenzaran a atender a los clientes del bar. Aquí les tengo que mencionar que las hermanas alimentaban a sus esclavas sexuales solamente con 5 tortillas duras y un plato de frijoles al día. Cuando una de las mujeres llegaba a cumplir 20 años, ya la consideraban vieja y procedían a entregársela entonces a Salvador Estrada Bocanegra, el verdugo. Él la encerraba en un cuarto del rancho sin agua ni alimento y entraba constantemente para patearla y golpearla con una tabla que al extremo tenía un clavo oxidado. Al final la llevaba a la parte de afuera del rancho y tras cavar una zanja profunda la enterraba viva. Pero esto podía variar. A otras les aplicaba planchas calientes sobre la piel, las arrojaba desde la azotea para que murieran al caer o les destrozaba la cabeza a golpes. Si una de las muchachas se embarazaba, padecía anemia o simplemente estaba débil, también era mandada con el verdugo. Los bebés que llegaron a nacer fueron asesinados y enterrados, esto por el capitán del ejército Hermenegildo Zúñiga Maldonado, más conocido como el capitán Águila Negra. Pero ellas tenían una nómina completa. A los hombres ya dados se les suman José Francisco Santos, velador y cuidador del rancho, María Auxiliadora Gómez, Lucila Martínez del Campo, Guadalupe Moreno Quirós, Ramona Gutiérrez Torres, Adela Mancilla Alcalá y Esther Muñoz la Pico Chulo. Ellas eran prostitutas que se convirtieron en celadoras y castigadoras a cambio de que las Poquianchis respetaran sus vidas. Dentro del relato de una de las víctimas mencionaba que cada vez que llegaba una niña nueva era iniciada en un extraño ritual, donde las hermanas encendían velas y veladoras formando una estrella de 5 picos. Sacrificaban un gallo y en ese momento Delfina y sus hermanas se desnudaban para untarse la sangre del animal. Además, las niñas nuevas eran violadas y sodomizadas por los cuidadores, esto mientras las hermanas solo reían. A esto se agrega que hacían orgías donde las hermanas también participaban. Por último, iniciaron un negocio nuevo. Le quitaban la carne a los cadáveres de las prostitutas que iban asesinando para venderla por kilo en el mercado. El número confirmado de víctimas es de 91, pero se cree que pudieron matar a más de 150 personas, lo que las convierte en las asesinas seriales más prolíficas registradas en la historia de México. Luego de varios meses que duró el proceso, que consistió en careos e interrogatorios, finalmente Delfina, María de Jesús y María Luisa González Valenzuela fueron acusadas de genocidio, secuestro y homicidio calificado, y recibieron la pena de 40 años de prisión. Pero sin embargo, 2 de ellas murieron tras las rejas antes de obtener su libertad. Delfina murió en 1968 después de caerle sobre la cabeza una cubeta con cemento. María Luisa murió en 1984 de cáncer y María de Jesús obtuvo su libertad y murió en su casa. Pues ya saben, denle like, compartan, comenten, suscríbanse y todas esas cosas muy bonitas que ustedes hacen. Recuerden, esto es Murder. Bye.